trigonométricas, todo será muy más sencillo, ¿no? En sexto decíamos, pues son límites, derivadas, integrales de estas mismas funciones. Nosotros aquí nos vamos a ir un poco hacia la práctica, ¿sí? No hacia el cálculo ni las derivadas, ¿no? Sino más bien hacia las aplicaciones. Y lo vamos a ver muy sencillo con Excel, incluso con GeoGebra, algunas gráficas, todo eso, ¿no? El análisis de datos. De acuerdo al archivo, son las funciones trigonométricas. No lo voy a abrir, lo vamos a ver al final, nada más para ver lo que van a hacer ustedes de tarea. Aquí también acostumbro dejar un trabajo. Va a ser en este caso el primer trabajo del segundo periodo. Hay que estar atentos a lo que tengan que hacer. Bueno, entonces vamos a empezar la explicación de las funciones trigonométricas. Hay quien luego piensa, dice, bueno, es un tema que parece difícil, que se ve difícil, pareciera que no es del nivel de quinto año, pero sí, ya desde la secundaria luego les dicen de la función seno, función coseno, alguna función trigonométrica por ahí. Entonces sí, sí es del nivel, sí es el tema, es un tema muy básico, muy elemental, y que es muy formativo, ¿no? Les ayuda posteriormente en otros ámbitos, incluso de la física y de otras cosas. Bueno, entonces el tema es funciones trigonométricas, funciones trigonométricas, trigonométricas, trigonométricas. ¿Sí? Las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cómo se obtienen esas funciones? Pues se obtienen a partir de analizar, así lo voy a ir describiendo, ¿no? Se obtienen a partir, bueno, no escribe bien esto, vamos a ponerlo así, a partir de analizar todas las relaciones, de analizar todas las relaciones entre entre los lados, le vamos a llamar lados por el momento, entre los lados, y le vamos a poner entre paréntesis catetos e hipotenusa, catetos e hipotenusa, de todos los triángulos rectángulos, de todos los triángulos rectángulos, que se dibujan, rectángulos que se dibujan, Esto está escrito ahí en el apunte, no es necesario que lo vayan escribiendo por el momento, nada más con que se vayan acordando de todos los triángulos rectángulos que se dibujan dentro de un círculo, de radio R igual a 1, ¿sí? De radio R igual a 1. ¿Sí? Entonces, todas esas relaciones, si tenemos un círculo que se le llama unitario, también vamos a poner entre paréntesis círculo unitario. Entonces, tenemos un círculo de radio R igual a 1. Por aquí está el centro, entonces el radio, este es el radio R igual a 1, y se pueden dibujar diferentes triángulos rectángulos, sea hacia aquí, por ejemplo, puedo dibujar otro triángulo por acá, ¿sí? Vean que la hipotenusa pues vale 1, ¿sí? Entonces, si ese triángulo tiene los 4 cuadrantes, si está sobre el origen, entonces hacia cualquier parte se pueden dibujar triángulos, ¿no? Hacia arriba, ¿sí? En el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, ¿sí? En el cuarto cuadrante también hay triángulos,
Hay muchísimos triángulos, hay una infinidad de triángulos rectángulos, ¿no? ¿Sí? Por muy cerrados, muy abiertos, muy pequeños, muy grandes, mientras estén dentro del círculo de radio R igual a 1, este, van a seguir siendo de interés, ¿no? Y nos van a generar las funciones trigonométricas. Hacia cualquier parte tenemos triángulos rectángulos dentro del círculo de radio R igual a 1, de radio R igual a 1. Por ejemplo, hacia acá, habrá algunos triángulos que quedan muy pequeñitos, ¿no? Por aquí así, ¿sí? Por ahí, pero sigue siendo un triángulo rectángulo, ¿sí? O pueden quedar muy hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, todos esos son triángulos rectángulos. Y a las posibles relaciones le vamos a llamar, vamos a poner las posibles relaciones, las posibles relaciones, las posibles relaciones son, vamos a poner, bueno, nos faltó decir que aquí, pues obviamente se dibuja también un ángulo, ¿no? ¿Sí? Que le vamos a llamar alfa, ¿sí? A ese ángulo le vamos a llamar, en este caso le vamos a llamar alfa. Entonces se va a dibujar un triángulo así de esta forma, ¿no? Así, ese triángulo. Y aquí está el ángulo alfa, ¿sí? Este sería entonces el cateto opuesto al ángulo, cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto. Este sería el cateto adyacente, ese es el cateto adyacente, y así le vamos a llamar. Adyacente significa junto al ángulo, cateto adyacente, ¿no? ¿Sí? Pensando que sacamos uno de los triángulos del círculo y lo estamos analizando, y esta es la famosa hipotenusa. Hipotenusa. Y aquí se cumple lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Que la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Es el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa. Y a partir de identificar esos elementos, podemos definir que las posibles relaciones son, le vamos a llamar el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, sobre la hipotenusa. La hipotenusa, ¿sí? El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, sobre hipotenusa. ¿Sí? En el caso de la tangente del ángulo alfa, ese es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, sobre cateto adyacente. Si esto fuera presencial, pues en algún momento haríamos una práctica ahí de ir a medir algún árbol, algún edificio, calculando el ángulo y midiendo alguna distancia, ¿no? Calcularíamos todas estas medidas de forma ahí, práctica en algún lugar, ¿sí? Cateto, aquí me falló que escribí doble, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Después la cosecante del ángulo alfa es igual a la hipotenusa, hipotenusa sobre cateto opuesto, sobre cateto opuesto, cateto opuesto. La secante del ángulo alfa es también la hipotenusa, pero sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Cateto adyacente. Sí, creo que no va a caber aquí la cotangente. El cotangente del ángulo alfa es el adyacente, cateto adyacente
sobre cateto opuesto, adyacente sobre cateto opuesto, cateto opuesto, ¿sí? Sobre cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el seno es recíproca, ¿no? Es recíproca, esta puede quedar uno sobre la cosecante del ángulo alfa, uno sobre la cosecante del ángulo alfa, uno sobre la cosecante. El coseno es el recíproco y es uno sobre la secante del ángulo alfa, ¿sí? Esa es la función, digamos, a veces se considera inversa, pero no es tan inversa, más bien es recíproca, ¿no? No existe una sin la otra, por eso se dice que son recíprocas. La tangente puede verse que es el seno sobre el coseno, seno sobre el coseno, o bien es uno sobre la cotangente, uno sobre la cotangente. En el caso de la cosecante, pues va a ser uno sobre el seno, uno sobre el seno, ¿sí? La secante es uno sobre el coseno, uno sobre el coseno. La cotangente es coseno sobre seno, coseno sobre seno, o bien es uno sobre la tangente, también es recíproca de la tangente. Sí, eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Y por qué ocurre eso? Porque vean que cateto opuesto sobre hipotenusa, y en este caso es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Entonces son recíprocas, ¿no? ¿Sí? En el caso del coseno, el coseno con la secante, ¿no? ¿Sí? El coseno con la secante. Y la tangente, pues con la cotangente. Son recíprocas, ¿no? Son funciones recíprocas. Ya después veremos el caso de las hiperbólicas y todo eso, cómo se originan a partir de analizar también los triángulos. Bueno, es importante tener en cuenta esto. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, ¿sí? Pero también hay un ángulo, tenemos que ver cómo se mide ese ángulo, ¿sí? Eso lo vamos a escribir y después vamos a regresar a utilizar estas definiciones. Lo que vamos a escribir es que los ángulos, los ángulos pueden ser medidos, pueden ser medidos, pueden ser medidos en grados sexagesimales, en grados sexagesimales, sexagesimales, ¿sí? Grados sexagesimales, eso ya lo sabemos, 45 grados, 50 grados, ¿no? Si llega a 60 grados y se dividen en minutos, segundos, ¿no? ¿Sí? Porque están en base al círculo, ¿no? A la vuelta que da el círculo. ¿Sí? Entonces eso es muy fácil verlo incluso en la calculadora o en radianes. Sí, esa es otra medida que también puede ser utilizada. O en radianes, sí, de tal forma que un radián, que un radián, que un radián equivale, que un radián equivale a colocar el radio sobre la circunferencia, sobre la circunferencia, sobre la circunferencia y aproximadamente, y aproximadamente, y aproximadamente, y aproximadamente equivale a, equivale, bueno, estamos repitiendo esa palabra de equivale, y aproximadamente son 57.16 grados, ¿sí? Es decir, un radián, un radián es igual a, es igual a
Un radian es igual a 57.16 grados aproximadamente, ¿sí? Y es lo mismo que tengamos el círculo, tenemos el círculo, ¿no? Tenemos el radio, y entonces, una vez que tenemos el radio, pues lo podemos colocar. Si esto mide, por ejemplo, si el radio llega por aquí, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Tal vez se esté confundiendo con el otro. Más o menos por ahí. Entonces, si eso fuera el radio, ¿sí? Si ese fuera el radio, entonces este es un radian, ese es un radian, y eso es aproximadamente 57.16 grados. ¿Sí? Eso es 57.16 grados. Entonces, muy utilizado por los ingenieros cuando hacen sus cálculos y todo eso, lo hacen en radianes, ¿no? Y en la calculadora, por ejemplo, ustedes ven, pone gra, que son grados, deg, que son degree, son grados también en inglés, pero rad, que son radianes, ¿sí? Entonces les puede dar el resultado en grados o en radianes. Y es muy importante hacer algunas conversiones, ¿no? Entonces vamos a escribir también eso para convertir, bueno, vamos a poner antes que en general, bueno, el círculo completo, el círculo completo, el círculo completo tiene 2 pi radianes, tiene 2 pi radianes, ¿sí? 2 pi radianes. Es decir, que 360 grados, es decir, 360 grados es igual a 2 pi radianes. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que 180 grados son pi radianes, la mitad, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos sacando todas las equivalencias. 90 grados, que son la mitad, serían pi sobre 2 radianes. 45 grados, que es la cuarta parte de 180, equivale a pi sobre 4 radianes, ¿sí? Pero en general, eso de pi nunca lo vamos a calcular como 3.14, eso es notación, lo vamos a dejar así, 2pi, 2pi sobre 2, pi sobre 4. Nunca vamos a poner decimales, no vamos a multiplicarlo por 3.14, 15, 9 y todo eso. No, se queda así como 2pi, como pi sobre 2, pi sobre 4. Entonces pongamos que para convertir de grados a radianes, se multiplican los grados, se multiplican los grados por pi sobre 180, y se simplifican, ¿sí? Y se simplifican. Y nunca se convierten el pi a 3.14, se simplifica nada más, ¿no? Y se escribe así. Luego, para convertir de radianes a grados, para convertir de radianes a grados, se multiplican los radianes, se multiplican los radianes por 180 sobre pi, y también se simplifican, ¿sí? Y se simplifican. Vamos a poner entonces algunas conversiones, son, y vamos a hacer algunas conversiones de grados a radianes, de
de radianes a grados. Lo que vamos a estar utilizando, ¿no? Que en este caso vamos a dividirlo en 15, de 15 en 15. Por ejemplo, vamos a poner algunas conversiones. Voy a poner aquí algunos grados, y vamos a ver cuántos radianes equivalen. ¿Sí? Algunos grados y vamos a ver a cuántos radianes, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, primero 0 grados, después 15. Dijimos que vamos a poner de 15 en 15, 15, después 30, luego 45, luego 60, luego 75, después 90, ¿sí? 90, después de 90, sigue más 15, son 105 grados, luego 120, 135, 135, a ver, no va a caber esto, creo que llegue a la mitad, 180, a ver, 90, luego 105, 105 grados, luego 120, 135, 100, después 150, 150, 165 y finalmente, bueno, la mitad que son 180 grados, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver ahorita cuántos radianes equivalen. Estoy haciendo mi tablita primero. Voy a borrar aquí unas cosas, esto que sobra en esta parte. Luego, de 180 también vamos a poner grados y radianes. Y radianes, a ver, grados. A ver qué estoy haciendo, grados. Y luego radianes. ¿Sí? Entonces me quedé en 180. Vamos a cerrar el círculo completo, 360 grados. 195, luego 210, luego 225, después 240, después 255, 270 grados, después 285, luego 300, 315, 330, 345. Igual quedaron muy grandes algunos espacios. Quiero que quepan ahí los 360 grados, tal vez desde el 225, 210, 225, 240, 255, 270, 285, luego 300, 315, 330, 345 y finalmente el círculo completo, que son 360 grados. Entonces, ¿cómo vamos a convertir de grados a radianes? Dijimos que se multiplica por pi sobre 180 y se simplifican, pero hay una forma mucho más fácil. Si ustedes se fijan, aquí de 180, sería, obviamente empezamos en el 0, ¿no? Entonces, ¿en cuántas partes lo estoy dividiendo, no? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? 12 partes, ¿no? En 12 partes iguales hasta el 180, que es medio círculo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es considerar doceavos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues que tenemos el círculo, por aquí está los 0 grados, aquí están los 0 grados. Entonces, aquí están pi radianes. Luego dividí en 15, luego 30, luego la cuarta parte que son 45, 60, 75 y 90. Entonces decíamos que este es 1, 2,
3, 4, 5, 6 partes, ¿no? Aquí voy en pi sobre 2, ¿no? Pi sobre 2, porque este es pi, entonces la mitad es pi sobre 2, ¿sí? Luego volví a dividir en 12 partes iguales, ¿no? Y son 3, bueno, son 6 de cada lado, ¿no? Aquí serían otras 3, ¿sí? Así. O sea, aquí serían 15 grados, luego 30, luego 45, que es la cuarta parte, luego 60, 75, aquí que son 90, luego 105, 120, 135, 140, 155, me faltó uno entonces, ¿no? 155, a ver, 155, 105, 120, 135, sí, porque me faltó uno, ¿no? 155, 160, a ver, 105, 90, 105, 120, 135, no, 140, aquí son 150, ¿no? Sí está bien, ¿no? Aquí son 150, aquí es pi, aquí son 150, aquí 165 y aquí 180. Sí, entonces vean que tengo 6 partes de un lado, aquí llega al 12, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces, ¿qué representan los 12, los 15 grados? ¿Qué representan? Pues un doceavo de pi, ¿no? Porque son 12 partes, ¿sí? Entonces, 15 grados, podemos hacer la conversión, ¿no? 15 grados es igual a un doceavo, pi sobre 12, ¿no? Entonces, pongo el 0, luego pi sobre 12, ¿sí? Luego en 30 grados son 2 pi sobre 12, 2 pi sobre 12, que si saco mitad es pi sobre 6, o sea, aquí va pi sobre 6. En 45 son 3 pi, 3 doceavos de pi, ¿sí? Si saco tercera es pi sobre 4, pi sobre 4, o sea, aquí es pi sobre 4. En 60, en lugar de 3, voy en 4, ¿no? 4 pi sobre 12. Entonces, 3 pi sobre 4, ¿no? No, 3 pi, 4 por 3. A ver, 60 grados en 3 pi es pi sobre 4. 45, 60. Ahí llevo 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 pi sobre 12. ¿Cuánto es 4 pi sobre 12? Pi sobre 4 pi sobre 12, 2 pi sobre 6, es pi sobre 3, ¿no? Sacando mitad, mitad, pi sobre 3. En 75, sí, en 75 son 7, son 7. No, llevo 4, llevo 5, aquí es 5 pi sobre 12. Luego 6 pi en 90 son 6 pi sobre 12. 6 doceavos es un medio, aquí es pi sobre 2. Pero voy en el 6, entonces el que sigue es 7, 7 pi sobre 12. Luego 8 pi sobre 12. El 8 pi sobre 12 se pueden simplificar, son múltiplos de 4, ¿no? Entonces 8 pi sobre 12, 8 pi sobre 12 son múltiplos de 4, 2 pi sobre 3. Aquí es 2 pi sobre 3 sobre 3. En 135 son 9, 9 pi sobre 12. Son múltiplos de 3. Queda 3 pi sobre 4. 3 pi sobre 4 sobre 4. En 150 son 10 pi sobre 12. Sacando mitad de 5 pi sobre 6. 5 pi sobre 6. Después en 165 son 11 pi sobre 12. Y ahí no se puede simplificar. 11 pi sobre 12.
En 180 son 12 pi sobre 12. 12 doceavos es 1 y nada más es pi. ¿Sí? Vean que ahí va la conversión en doceavos, en 12 partes iguales. Como voy de 15 en 15, entonces también sigue, iba yo en el 12, entonces aquí sigue el 13, ¿no? 13 pi sobre 12. Luego 210, 14 pi sobre 12, que son 7 pi sobre 6, 7 pi sobre 6, 7 pi sobre 6. Luego en 14 voy ahora en 15, 15 pi sobre 12. Son múltiplos de 3, queda 5 pi sobre 4. ¿Sí? Entonces en 225 son 5 pi sobre 4. 5 pi sobre 4. Pero voy en el 15, luego 16 pi sobre 12. Son múltiplos de 4, 4 pi sobre 3. 244 pi sobre 3. En 255 son 17, ahí no se puede simplificar, 17 pi sobre 12. Luego 270 son 18 pi sobre 12, son múltiplos de 6, queda 3 pi sobre 2. 3 pi sobre 2. 18, luego 19, 19 pi sobre 12. Luego en 300 son 20, 20 pi sobre 12. 20 pi sobre 12 son múltiplos de 4, son 5 pi sobre 3. 5 pi sobre 3. 5 pi sobre 3. Ahora después del, bueno, el 20, ¿no? 20 que es en 300 grados, 20 doceavos, 20 doceavos de pi. Luego en 315 son 21 pi sobre 12. También ahí son múltiplos de 3, 7 pi sobre 4. Entonces aquí es 7 pi sobre 4. ¿Sí? 330 son 22 pi sobre 12. Entonces son 11 pi sobre 6. 11 pi sobre 6. Luego del 22 ya sigue el 23. El 23 no se puede simplificar. 23 pi sobre 12. Luego a 360 ya serían 24 doceavos de pi. 24 entre 12 son 2 pi. Y ha dividido todo el círculo completo en radianes de 15 en 15. ¿Sí? Podemos analizar ese círculo. Por ejemplo, recuerden que lo que estamos haciendo es analizando el círculo, ¿no? Entonces, tenemos que ver todas las relaciones con todos los triángulos. ¿Sí? Entonces, tengo el círculo. Por aquí está. Aquí están los 0 grados. 0 grados. Aquí está pi sobre 2. Pi sobre 2. Aquí es 2 pi sobre 2, que es pi. Aquí serían, pi es lo mismo que 3 pi sobre 2. ¿Sí? Perdón, no es 3 pi sobre 2, es 2 pi sobre 2. ¿No? ¿Sí? 2 pi sobre 2, porque aquí es un medio, aquí son 2 medios, ¿no? Aquí son 3 medios, 3 pi sobre 2. Y equivalen, aquí son 90 grados, 90 grados, aquí son 180 y aquí son 270 grados. Y se vuelve a cerrar con los 360 grados. ¿Sí? Entonces podemos ver que los 270 son 3 pi sobre 2. 270, ¿qué es esto? Son 3 pi sobre 2. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, decíamos aquí, en el caso de pi sobre 4, son 45 grados. 45 grados. Y son pi sobre 4. Pi sobre 4. Aquí en 90 son 2 pi sobre 4. Son 2 cuartos. 90 más 45 son 135. 135. Y si ahí son 2 cuartos, aquí son 3 cuartos, ¿no? 3 pi sobre 4. ¿Sí? Podemos ver que 135 equivale, 135 es aquí,
equivale a los 3pi sobre 4. Ahora, los 4pi sobre 4 es aquí. Ahí serían los 4. Ahora, 5pi sobre 4. Vean que los 4pi sobre 4 equivale a los 180. Los 5pi sobre 4, 180 más 45 son 225 grados. Entonces, 225 es aquí, 5pi sobre 4. ¿Sí? Luego 5, aquí serían 6pi sobre 4. Luego para acá, 7pi sobre 4. 7pi sobre 4, que son 270 más 45, más estos 45, que son 315. 7pi sobre 4 son 315 grados. Podemos ver cómo los 7pi sobre 4 equivalen a los 7pi sobre 4. Todos son múltiplos, ¿sí? Van siendo múltiplos. Por ejemplo, los 60 grados que son por aquí, ¿no? Por ahí son 60 grados, ¿sí? 60 grados. Ese es 1/3 de pi, pi sobre 3, ¿sí? Esto es la tercera parte del semicírculo, ¿sí? La otra tercera parte llega por aquí, ¿no? Por ahí llega la otra tercera parte. En lugar de ser pi sobre 3, son 2pi sobre 3, 2/3 de pi. Y son 60 más 60, que son 120. ¿Sí? En pi son 180, sean 3/3. ¿Sí? Entonces 120 son 2pi sobre 3. Podemos ver que 120, aquí está, son 2pi sobre 3. Entonces vean que de este pi sobre 3 son múltiplos, luego el otro múltiplo llega a 180. Luego 180 más 60 son 240 y es otro tercio, ¿no? En lugar de 3/3, en los 240, que sería por aquí, son los 4/3, 4pi sobre 3, y equivalen a los 240 grados, ¿sí? Entonces así se van multiplicando y van apareciendo en otros cuadrantes. Más 60 serían los 300 grados, ¿no? Aquí sería otro sexto, ¿sí? Ahí serían 5pi sobre 3, 5pi sobre 3. Sí, que corresponde a otros 60 grados, que son 300, ¿no? Los 300 grados. Podemos ver que los 300 equivale a 5pi sobre 3. Si son múltiplos, siempre va habiendo múltiplos. De ahí el otro sexto, pues cierra el círculo. Si iniciamos en 30, por ejemplo, por aquí, ¿no? En 30, esos son 30 grados. Entonces aquí es pi sobre 6, porque 6 por 3 son 180. Entonces pi sobre 6. En los 60 son 2pi sobre 6, que simplificado es pi sobre 3. En los 90, que son otros 30, equivalen a los 3pi, a los 6pi sobre 6, ¿no? Sí. A los 3pi sobre 6, ¿no? Y luego a los 120, esos son múltiplos. Luego a los 150, en los 150, ¿cuántos sextos son? Son 5, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí es 5pi sobre 6, ¿sí? Y equivale a los 150 grados. Entonces todos son equivalencias. 5pi sobre 6 son 150 grados. 150 aquí está, 5pi sobre 6. ¿Sí? Lo importante es que entiendan eso, que, por ejemplo, si tengo aquí 1/3 de pi, hasta aquí tengo 1/3, ¿sí? Hasta ahí tengo 1/3. Entonces, el otro tercio llega a los 120, ¿no? El otro tercio llega a los 180, ¿sí? Y el otro tercio, pues, llega a los 240, ¿sí? El otro llega a los 300 y así, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos van siendo múltiplos. Ahora, podemos calcular estas medidas trigonométricas
estas que vimos aquí, ¿sí? Se calculan algunas medidas trigonométricas, ¿sí? Entonces vamos a poner, se calculan algunas medidas trigonométricas, algunas medidas trigonométricas, ¿sí? Se calculan algunas medidas trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner si el ángulo, si alfa es igual a 60 grados, se construye un triángulo, equilátero, un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque los ángulos internos de todo ángulo suman 180 grados. Entonces, el triángulo equilátero tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos iguales, ¿sí? Entonces, aquí mide 60 grados, aquí mide también 60 grados, aquí mide también 60 grados. Sus lados van a medir lo mismo, ¿sí? Entonces, elijo cualquier medida. Por ejemplo, para poder dividir, tiene que ser un número par. Pensemos que mide 2 unidades, ¿no? Mide 2 unidades, Debe medir lo mismo en sus lados. No importa si mide 5, 10, 15, 20, lo que mida, ¿sí? Estoy tomando nada más 2 unidades. Entonces lo puedo partir, ¿no? Lo puedo partir a la mitad. Y tengo 2 triángulos rectángulos. Sí, tengo 2 triángulos rectángulos. ¿Sí? Lo que me interesan siempre son los triángulos rectángulos. Entonces aquí mide 60 grados, ¿no? Y de este cateto mide una unidad, ¿no? Porque dije que mide 2, entonces aquí mide 1 y aquí mide 1. Pero no conozco la altura. Llamémosle a la altura H, no la conozco, ¿sí? Lo partí en 2, pero no conozco la altura, ¿sí? Para calcular H, para calcular la altura H, es por Pitágoras, ¿sí? Por Pitágoras, ¿sí? Por Pitágoras, ¿qué sabemos por Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? 2, es esta la hipotenusa, ¿no? Esa es la hipotenusa. Entonces mide 2 al cuadrado es igual a el cuadrado del cateto, en este caso el cateto mide 1 al cuadrado más h al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado es 4 y esto es igual a 1 más h cuadrada. Ahora 4 menos 1 es igual a h cuadrada. 4 menos 1 es 3, es igual a h cuadrada. H cuadrada es igual a más menos la raíz de 3 es igual a h, ¿sí? Pero esa es una altura, entonces h debe ser positiva, h vale raíz de 3, ¿sí? H entonces mide raíz de 3, que es la altura, ¿sí? Por lo tanto, vamos a escribir eso, por lo tanto, a ver, por lo tanto, podemos ya calcular el seno de 60 grados. Estos son los 60 grados. Entonces el seno es cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Raíz de 3. La hipotenusa vale 2. Entonces seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2, que decíamos que era el cateto opuesto. Ahí estamos utilizando esto inicial, ¿no? Lo que teníamos aquí, esto de aquí, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Ya sé cuánto vale el cateto opuesto, que es la altura. Vale raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. El coseno de 60 grados. ¿Cómo es el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente vale 1, ¿sí? Sobre hipotenusa, que vale 2. Entonces, un medio, ¿sí? La tangente de 60 grados es igual a, decíamos que era opuesto sobre adyacente, raíz de 3 sobre 1, pues nada más es raíz de 3. Raíz de 3. ¿Sí? Ahora la cosecante de 60 grados. La cosecante
decíamos que era hipotenusa sobre opuesto, ¿sí? Es 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3. La secante, decíamos que era lo opuesto del coseno, entonces es hipotenusa sobre adyacente, que es 2 sobre 1, es 2. ¿Sí? La cotangente de 60 grados es adyacente sobre opuesto, sería 1 sobre, el opuesto es raíz de 3, ¿no? ¿Sí? El opuesto es raíz de 3, entonces 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Si ustedes ponen en su calculadora raíz de 3 sobre 2, les va a dar un valor en decimales 0 punto algo. Si además si luego borran eso y ponen seno de 60 grados, les debe dar el mismo número, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir siempre, independientemente de cuánto midan los lados del triángulo, ¿sí? Y así para el coseno, así para la tangente y así para todas las medidas trigonométricas, ¿sí? Ahora ya tengo el de 60. Con el de 60, como ya vimos que son múltiplos aquí, entonces automáticamente estoy obteniendo el de 120, el de 180, el de 240, el de 300 y el de 360, ¿sí? Automáticamente. Ahora, si obtengo el de 30, también automáticamente estoy obteniendo todos sus múltiplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el de 30 grados, ¿qué tendría yo que hacer? Pues partí este ángulo y medía 60, entonces ahora mide 30, ¿no? ¿Sí? Este ángulo mide 30 grados. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que el cateto opuesto ahora ya vale 1, ya no vale raíz de 3, ¿sí? El adyacente, ese sí vale raíz de 3. La hipotenusa sigue valiendo 2, ¿sí? Entonces vamos a considerar eso. Para el de 30 grados, vamos a poner si alfa es igual a 30 grados. Entonces el seno de 30 grados, es 1 sobre 2, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El coseno de 30 grados, decíamos, es adyacente sobre hipotenusa, va a ser raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. La tangente, decíamos que es opuesto sobre adyacente, y opuesto vale 1, el adyacente vale raíz de 3, entonces es 1 sobre raíz de 3, ¿sí? La cosecante de 30 grados, la cosecante decíamos que era hipotenusa sobre opuesto, hipotenusa sobre opuesto es 2 sobre 1, es 2. La secante de 30 grados, ¿cómo es la secante? Es adyacente, hipotenusa sobre adyacente, ¿no? 2 sobre raíz de 3. Hipotenusa vale 2, adyacente, que es la altura, vale raíz de 3. La cotangente de 30 grados, adyacente sobre opuesto, raíz de 3 sobre 1. Entonces nada más raíz de 3, ¿no? ¿Sí? Igual, si ustedes ponen un medio es 0.5, ¿sí? Y si ponen seno de 30 grados les debe dar 0.5, ¿sí? Lo pueden verificar en su calculadora, independientemente de cómo tomemos que midan estos lados, ¿no? Este lado puede medir 5, puede medir 5, puede medir 5, pero si es un triángulo, pues sus ángulos miden 60, ¿sí? Esos no van a variar, pueden medir lo diferente nada más en los lados, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a escribir aquí, para alfa igual a 45 grados, para alfa igual a 45 grados, se construye un triángulo, vean que en el anterior obtuvimos para el de 60, que era este ángulo, para el de 60 y para el de 30, ¿no? Que al partirlo quedaba ahí, ¿sí?
Pero ya no podemos obtener más porque estos miden 90, por ejemplo, ¿no? Y el otro triángulo es igual. Entonces, para alfa igual a 45 grados se construye un triángulo isósceles, ¿sí? Un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, cómo va a ser el triángulo isósceles? Tiene dos lados iguales. ¿Cuáles son esos dos lados iguales? Pues los catetos, ¿no? Los catetos son los que son iguales. La hipotenusa, ¿cuánto mide la hipotenusa? A ver, quiero que los lados sean iguales, algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, los catetos, pensemos que miden 1 y que miden 1. Siempre y cuando midan lo mismo, no importa qué cantidad le pongan. Puede ser 10, puede ser 5, puede ser 8, puede ser lo que ustedes quieran, pero que sea lo mismo en los dos catetos. ¿Sí? En los dos catetos tiene que medir lo mismo. Ahora, ¿cuánto mide la hipotenusa? Entonces, la hipotenusa le vamos a llamar C. C es la hipotenusa. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, diría por Pitágoras, ¿sí? En su apunte está bien escrito, ¿no? Que por el teorema de Pitágoras que dice tal cosa y eso. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces, C cuadrada es igual a 1 más 1. C es igual a más menos. Esto es igual a 2, entonces sería más menos raíz de 2. Pero es una distancia, entonces es positiva, ¿sí? Y este ángulo, pues como es un triángulo isósceles, aquí mide 45 grados y aquí mide 45 grados. Sus dos ángulos miden lo mismo y sus dos lados también miden lo mismo, ¿sí? Entonces ya puedo obtener el seno de 45 grados, ¿sí? ¿Cómo es el seno de 45 grados? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Va a ser 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? A veces esta cantidad se racionaliza, se multiplica por raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Sí? Y entonces 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Y luego sobre raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado. Y cuando la raíz está al cuadrado, pues se cancela la raíz y el cuadrado. Y esto va a ser lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Ustedes pueden poner cualquiera de los dos. 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Es lo mismo. Racionalizando es lo mismo. Pero ahora, ¿qué ventajas tiene racionalizar? Pues cuando ustedes ven cálculo integral, les dicen calcula el área bajo la curva y no es lo mismo sumar medios que sumar raíces, ¿no? Entonces es preferible racionalizar cuando utilizamos algún tipo de integración, ¿no? ¿Sí? Ahora, el coseno de 45 grados es adyacente sobre hipotenusa. Es lo mismo 1 sobre raíz de 2, que es igual también a raíz de 2 sobre 2. La tangente de 45 grados, es opuesto sobre adyacente, es 1 sobre 1, es 1, ¿sí? Después, la cosecante, voy a escribir la cosecante de 45 grados. ¿Cuánto es la cosecante? Pues me decían que era hipotenusa sobre opuesto, nada más es raíz de 2, ¿sí? Es raíz de 2. La secante de 45 grados. ¿Sí? ¿Cuánto es la secante de 45 grados? Pues es hipotenusa también sobre adyacente, ¿no? También es raíz de 2 nada más. ¿Sí? La cotangente de 45 grados es adyacente sobre opuesto. También es 1 sobre 1, entonces también es 1. ¿Sí? Entonces ya tengo las medidas para el de 45
para el de 30 y para el de 60, ¿sí? Ahora, si se grafica esto, después vamos a obtener para todos los demás ángulos, ¿sí? Para graficar lo anterior, ¿sí? Vamos a graficar eso. Para graficar lo anterior, se considera que cada punto sobre el círculo unitario, que cada punto P sobre el círculo unitario, sobre el círculo unitario, tiene coordenadas P de coordenadas coseno de alfa, seno de alfa, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Tengo el círculo unitario, no tengo el círculo así. Por ahí está el círculo. Sí, por ahí está el círculo así. Entonces decíamos que es de radio R igual a 1. ¿Sí? Ese es el radio, pongámosle que es igual a 1. Y entonces pensemos que está así y está así, ¿no? Entonces, si dibujo un triángulo, ¿sí? Este es el ángulo, ese es el ángulo alfa. Entonces, si defino el seno de alfa es igual a, este es el cateto opuesto, ¿no? Y este es el cateto adyacente, ¿sí? Seno de alfa es el cateto opuesto sobre hipotenusa, que es igual al cateto opuesto sobre 1. Entonces, el seno de alfa es el cateto opuesto, ¿no? Sí, nada más. Sí, el cateto opuesto. Sí, es esto. Entonces, el cateto opuesto es el seno de alfa. ¿Sí? Ahora, si calculo el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería esta parte, cateto adyacente sobre 1. Entonces, el cateto adyacente sobre 1. En el cateto adyacente tengo entonces el coseno de alfa. Y entonces, en este punto P, sobre la circunferencia, ¿qué coordenada tengo en X? Pues el coseno, ¿no? Este es el coseno. En X está el coseno, ¿sí? El coseno de alfa. Sobre el eje Y está el seno. Entonces, sobre la coordenada en Y está el seno. Cada punto P tiene coordenadas coseno y seno. ¿Sí? Eso viene también ahí escrito en su apunte. ¿Por qué ocurre eso? Porque la hipotenusa vale 1. ¿Sí? Nada más el cateto opuesto es igual al seno. El cateto adyacente es el coseno. Entonces la coordenada en X tengo el coseno, sobre Y tengo el seno. Entonces, la coordenada en X es el coseno, la coordenada en Y es el seno. ¿Sí? Entonces debo de considerar eso. ¿Sí? Entonces la gráfica es el famoso círculo unitario. Vamos a poner aquí círculo unitario. ¿Sí? Ese es el círculo unitario. ¿Y cómo vamos a graficar el círculo unitario? Pues vamos a poner un círculo. ¿Sí? Así. Y por aquí están los ejes. Por aquí está el origen. Este es el origen, el centro 0,0. ¿Sí? Aquí son los 0 grados, 0 radianes, 0 radianes. ¿Qué coordenadas tiene ahí? Como esto mide 1, entonces va a ser 1,0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. ¿Sí? Ahora, en 90 grados, que es aquí, ahí son 90 grados. ¿Cuántos radianes? Pi sobre 2. ¿Qué coordenadas tiene? Aquí tiene un 0 y en Y tiene un 1, entonces 0,1. ¿Sí? Hacia pi
¿Qué quiere decir aquí? Que el coseno vale 0, el de 90, y el seno vale 1, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta siempre eso. El coseno de 90 es 0 y el seno es 1. Ahora, aquí en pi, que son 180 grados, ¿qué coordenadas tiene? Hacia la izquierda es negativo, entonces es menos 1,0. ¿Qué quiere decir? Que el coseno de 180 es menos 1 y que el seno es 0. Eso lo pueden verificar incluso en su calculadora, ¿sí? Hacia acá son 270 grados. ¿Cuántos radianes? Ya hemos dicho que es un medio, 2 medios, son 3 medios, 3 pi sobre 2. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene 0 y hacia abajo es menos 1. 0 y menos 1. El coseno de 270 es 0 y el seno es menos 1. ¿Sí? Voy a graficar el de 45, el de 45, que sería ese. Ese es el de 45 grados. ¿Sí? ¿Cuántos radianes son pi sobre 4? Eso ya lo calculamos. ¿Cuáles son coseno y seno? Coseno y seno. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que las coordenadas son coseno y seno? Es el coseno de 45. El coseno es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Es raíz de 2 sobre 2. Y el seno también es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, su equivalente en este cuadrante, ¿sí? Su equivalente en ese cuadrante, ¿cuántos grados dijimos que son? Son 90 más 45, son 135 grados. ¿Sí? ¿Cuántos radianes? ¿Cuántos radianes? Si aquí es un cuarto, 2 cuartos, ahí, luego 3 cuartos, entonces son 3 pi sobre 4. ¿Sí? ¿Qué coordenadas tiene? Hacia la izquierda dijimos que es negativo, vean que aquí pusimos menos 1, entonces menos raíz de 2 sobre 2, y hacia arriba es positivo, es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Su equivalente en el tercer cuadrante, su equivalente ahí, ¿sí? ¿Cuántos radianes son? ¿Cuántos grados son? 180 más 45 son 225 grados. ¿Cuántos radianes? Aquí son 3 cuartos, aquí serían 4 cuartos y aquí son 5 cuartos, ¿no? 5 pi sobre 4. ¿Qué coordenadas tiene? Hacia la izquierda, negativo, menos raíz de 2 sobre 2. Y hacia abajo también es negativo. Entonces queda menos raíz de 2 sobre 2. Los dos son negativos. Su equivalente en el último cuadrante, su equivalente en el último cuadrante. 270 más 45 son 315 grados. ¿Cuántos radianes? 5 pi, 5 cuartos, luego 6 cuartos, luego 7 cuartos, ¿no? 7 pi sobre 4. Si no lo sabemos, pues hay que ir a verificarlos en la tabla donde convertimos, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas? Hacia acá, hacia la derecha son positivos. Entonces queda raíz de 2 sobre 2. Y hacia abajo, negativo, menos raíz de 2 sobre 2. Esto después lo van a ocupar para decir, bueno, el seno en el cuarto cuadrante es negativo, el coseno es positivo, ¿sí? Se hace incluso una tabla de signos para ver eso, ¿no? De los signos del seno y del coseno. Ahora vamos a poner el de, ¿cuál otro tenemos? El de 30, ¿no? El de 30, pensemos que es por ahí el de 30, ¿no? ¿Sí? El de 30 grados. ¿Cuántos radianes? Un sexto, ¿sí? Es pi sobre 6. ¿Qué coordenadas tiene? En el primer cuadrante los dos son positivos.
Sí, pero el de 30 es coseno y luego seno. Raíz de 3 sobre 2, un medio. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, un medio. ¿Sí? Su equivalente en el segundo cuadrante va a ser por ahí así. Va a ser por ahí así. ¿Cuántos grados son? 180 menos 30 son 150. O 135 más 15 son 150 grados. ¿Cuántos radianes? Si aquí es un sexto, entonces 2 sextos. 2 sextos es por aquí. Luego 3 sextos. Luego 4 sextos. Luego 5 sextos, ¿no? Sí. Son 5pi sobre 6. 5pi sobre 6. ¿Qué coordenadas va a tener? Hacia la izquierda negativo, entonces menos raíz de 3 sobre 2, hacia arriba es positivo, entonces un medio. Menos raíz de 3 sobre 2, un medio. ¿Sí? Menos raíz de 3 sobre 2, un medio. ¿Sí? El equivalente en el tercer cuadrante, ¿cuántos grados son? Aquí sería como trazar una diagonal, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos grados son? 210 grados, ¿no? Que es lo mismo que 225 menos 15 o 180 más 30, ¿no? Son 210 grados. ¿Cuántos radianes? Un sexto, aquí son 2 sextos. Aquí son 6 sextos, ¿no? Entonces ahí serían 7 sextos. 7pi sobre 6. ¿Qué coordenadas tiene? Tiene hacia la izquierda negativo y hacia abajo negativo. Menos raíz de 3 sobre 2, menos un medio. Menos un medio. ¿Sí? Su equivalente en el último cuadrante sería también como trazar una diagonal, ¿no? Así. Y su equivalente son 315 más 15 o 330 menos 30, que son 330 grados, ¿no? ¿Cuántos radianes? Aquí serían 24, ¿qué? No, vamos en sextos, ¿no? 7 sextos, luego por aquí serían 8 sextos, 9 sextos, 10 sextos, 11 sextos, ¿no? Entonces son 11 sextos. Si no lo sabemos, hay que ir a ver la tabla de conversiones, ¿no? 11 pi sobre 6. ¿Cuáles son las coordenadas? Hacia la derecha es negativo, perdón, positivo, ¿no? Raíz de 3 sobre 2 y hacia abajo es negativo, ¿no? Menos un medio, ¿sí? Ya llevo el de 30, el de 45, el de 135, 150, 180, 210, 225, ¿sí? Me falta, ¿cuál me falta? El de 60 también lo tengo, ¿no? Entonces por ahí queda el de 60. Esos son 60 grados. ¿Cuántos radianes? Un tercio, ¿no? Pi sobre 3. Porque 60 por 3 son 180. ¿Qué coordenadas tiene? En el primer cuadrante, el de 60 es coseno y seno, un medio y raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí es un medio y raíz de 3 sobre 2, medio y raíz de 3 sobre 2. Su equivalente por aquí en esta parte, ya lo analizamos hace rato, dijimos que equivale al de 120 grados. ¿Cuántos radianes? 2 tercios, ¿no? 2 tercios, 2pi sobre 3. ¿Qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas tiene? Hacia la izquierda negativo. Entonces va a ser menos un medio, y hacia arriba es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Su equivalente en el tercer cuadrante sería también como trazar una diagonal ahí. Y es entonces, son ¿cuántos grados? Serían 180 más 60, son 240 grados. ¿Cuántos radianes? Aquí son 2 tercios, 3 tercios,
son en pi. Luego serían 4/3, ¿no? 4pi sobre 3. ¿Qué coordenadas tiene? Pues tiene las dos negativas, ¿no? Menos 1/2 y menos raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Su equivalente en el último cuadrante también sería como trazar una diagonal sobre esta parte, ¿no? Así. Entonces serían 270 más 30 son, o de 240 más 60 son 300 grados. ¿Cuántos radianes? Serían 5, ¿no? 5pi sobre 3, 5/3, 5pi sobre 3. Vean que en 2pi llegaría a los 6pi sobre 3, que son 2pi. Entonces las coordenadas hacia la derecha son positivos, sería 1/2, y hacia abajo del eje, es menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Y ya tenemos el de 30, 45 y el de 60 y todos sus múltiplos, ¿sí? El de 30, 45 y el de 60 y todos sus múltiplos, ¿sí? El de 30, que sería este de aquí, ¿no? El de 30 ya lo tenemos, que es este. Ya tenemos ese. El de 45 también, ¿no? El de 60. Luego, ¿cuál otro tenemos? El de 90. Tenemos el de 0, ¿no? Ese ya lo podemos ver ahí, es 1,0. Tenemos el de 105, ¿no? El de 120, el de 120, el de 135, que es múltiplo de 45, ¿no? El de 150 también lo tenemos, ¿sí? Podemos ver que el de 150 también lo tenemos, ¿sí? Los 150 grados es aquí, ¿sí? Es eso. Luego los 180, 210, 225, 210, 225, 240, ¿sí? Entonces vamos llenando esta tablita, ¿no? Tenemos los 180, dijimos, 210, 225, 240. Tenemos después el de 270, el de 300, 315, 330 y el de 360, ¿sí? Entonces, todos esos ángulos ya los tenemos. ¿Cuáles nos faltan? Pues el de 15 y sus múltiplos, ¿no? El de 75, el de 105 nos falta, el de 165, el de 195, esos nos faltan, ¿no? Pero se obtienen con el de 15, ¿sí? Se obtienen con el de 15. Vean que si ustedes construyen un triángulo, así, ¿no? Que mida aquí 15 grados, 15 grados, ¿sí? Entonces aquí como es triángulo rectángulo, aquí mide 90, ¿no? Y aquí va a medir ¿cuántos? Pues 75, ¿no? 75 grados. Y asignan sus medidas, van a obtener esos dos ángulos, ¿sí? Eso lo van a hacer ustedes de tarea y este es el primer trabajo que van a hacer del periodo. ¿Cuál es el primer trabajo? Pues copiar esto, ¿no? Como esto es muy importante, el círculo unitario, van a hacer un trabajo, van a poner círculo unitario, y van a copiar ese círculo, ¿sí? Así van a poner todos los números hacia todos lados, ¿sí? Van a poner hacia todos lados, ¿sí? Hacia acá, todo. Es esto que está aquí, ¿no? Es eso. Más el de 15, que estaría por aquí, y el de 75 y a sus múltiplos, ¿no? Van a agregar el de 15 y el de 75. Van a dejar por aquí unos datos, ¿sí? Van a poner Escuela Nacional Preparatoria número 7, Ezequiela Chávez, ¿sí? Luego ponen matemáticas 5, 509, trabajo, círculo unitario,
¿sí? Ponen la fecha, ponen todos sus datos de identificación, ¿no? La fecha, ponen, ¿qué más? Segundo periodo, ¿sí? No sé qué más, todos sus datos en un cuadrito. Y aquí en esta parte, pues van a poner el triángulo, aquí donde les quepa van a poner ese triángulo, ¿no? El de 60. Sí, dijimos que esto vale raíz de 3. Ponen el isósceles, vale 1, 1, y raíz de 2, se mide 45. Aquí ponen el coseno, ¿sí? El seno, todo, ¿no? Toda la información, seno también aquí, coseno. Y aquí donde quepa ponen su triangulito, el que ustedes hagan, el de 15 y el de 75, ¿sí? Y el de 75. Y también ponen el seno, el coseno de 15, el coseno de 15, la tangente si cabe, ¿sí? Y esto lo hacen en un cuarto de cartulina, un cuarto de cartulina, ¿sí? Lo van a hacer en un cuarto de cartulina, ¿sí? Entonces tienen una cartulina completa, la dividen en 4 partes y trozan una cuarta parte y ahí ponen su círculo unitario. Voy a borrar esto para que no piensen que eso va a ir sobre el círculo, ¿no? Entonces en un cuarto de cartulina, cuando lo tengan, pues lo van a subir a Classroom y después, pues eso se va a entregar porque en cualquier momento, pues se va a regresar a clases, ¿no? Presenciales y lo van a entregar en su cuarto de cartulina, lo voy a revisar presencial. ¿Cuál es la información que va a ir aquí? ¿Cuál es la información que va aquí? Pues ese círculo que acabo de hacer acá, ¿no? Ese, ¿sí? Más el de 75, de 75 y el de 15, y sus múltiplos, que sería por aquí, y el otro múltiplo que queda por acá, ¿no? ¿Sí? Y así, ¿no? Por aquí también hay otro múltiplo y otro por abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces van a agregar toda esa información. Después, esto va a llegar a ser muy rápido, ¿no? Cuando ustedes les pidan el coseno y el seno, pues sin calculadora van a decir, bueno, estos son 0 grados y aquí es 1,0. Entonces el coseno de 0 grados es igual a 1. El seno de 0 grados es igual a 0. Aquí está pi sobre 2, que son 90 grados, ¿no? ¿Qué coordenadas tiene? Pues 0,1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno de 90 es igual a 0 y que el seno de 90 es igual a 1. Aquí son 180 grados. ¿Qué coordenadas son? Menos 1,0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el coseno de 180 es igual a menos 1 y el seno de 180 es igual a 0. Y lo mismo acá, ¿no? Son 270 grados. Entonces, ¿qué coordenadas son? 0 con menos 1. ¿Qué quiere decir? Que el coseno de 270 es igual a 0 y que el seno de 270 es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, de forma muy rápida, ustedes van a saber las medidas y se van a acordar después, pues, que esto es raíz de 2 sobre 2, que esto es raíz de 2 sobre 2, para los 45 grados y que corresponden acá con los 300, no, con los 225 grados, ¿no? ¿Sí? Acá son 135 y acá son 315, ¿no? Aquí son 135 y un equivalente son 315 grados, ¿sí? Y las mismas coordenadas, ¿no? Las mismas coordenadas van a tener, nada más que positivas, negativas y todo eso. Nos falta llegar hasta las gráficas, nos falta llegar a las gráficas. Entonces el apunte, ¿dónde está el apunte? Debe estar en el apunte viene una tabla que nada más deben ustedes copiar lo que se dio, lo que ya dimos. A ver, trabajo de matemáticas. Ahí está. Vamos a ver el apunte.
En el apunte viene una tabla que ustedes van a llenar y hay que ir respetando los signos. Entonces, ahí dice funciones trigonométricas. Lo que acabamos de explicar, lo que se acaba de explicar está ahí en el apunte. Está en el apunte, nada más de que lo abra. Sigo esperando que lo abra, no se ha podido previsualizar. Dice que tal vez la conexión. A ver, vamos a ver. Creo que no se puede, no sé si. No sé qué pasó. Sí, yo espero que sí se haya subido bien. No se ha podido previsualizar el archivo. Bueno, está ahí una tabla, llega hasta una tabla, con eso que hagan hasta la próxima sesión que sería el viernes, que analicen hasta eso para que me digan qué dudas tienen, ¿no? Para que me digan qué dudas tienen. A ver, vamos a ponerle F5 a ver si lo vuelve a cargar. Con que vuelva a cargar esto. Bueno, me sacó desde hace rato. Creo que es por eso, ¿no? Ahora vamos a poner la contraseña. Bueno. Bueno, vamos a poner nuevamente. A ver, 509. Funciones trigonométricas. A ver si ahí ya lo tiene que hacer, porque ahí está. Entonces, funciones trigonométricas, yo espero que lo estén viendo, ¿no? Que si no lo vuelvo a proyectar para que se refresque la pantalla. Ahí están lo que acabamos de ver. Ahí están las conversiones, ¿sí? Ahí está el triángulo para el de 60, para el de 30. Luego se calcularon las funciones. Ahí está el de el isósceles, ¿sí? Ahí se dice cómo cada punto corresponde al coseno y al seno, ¿sí? El círculo unitario, este está en decimales, pero ustedes no lo deben de poner en decimales. Creo que lo puse así porque no podía yo insertar las raíces, ¿no? No puedo insertar las raíces, pero lo voy a cambiar en cuanto encuentre cómo se insertan raíces sobre una imagen. Ustedes deben de poner el que acabo yo de hacer y van a llenar esa tabla, ¿sí? Van a poner seno y coseno, ya sabemos cuáles son las coordenadas, ¿no? Coseno y seno, entonces nada más cuestión de irlas viendo en el círculo. Quería llenar esa tablita para ya empezar a hacer las gráficas, ¿no? Para empezar a hacer las gráficas. Bueno, entonces, ¿cuál es el círculo que van a hacer? El que acabo yo de proyectar acá, ¿no? Este de aquí, ese. Así como está con menos un medio, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. No poner decimales, no vamos a poner decimales. Recuerden que los decimales los ocupamos solamente para graficar. Entonces el trabajo va a ser con ese círculo, ¿sí? No con decimales. Deben de llenar esa tabla con los triángulos, pero pues sí, exacto, con los mismos triángulos. O pueden ver de aquí, por ejemplo, les pide el coseno de 45, pues el coseno es este que está aquí, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Les pide el seno, pues es raíz de 2 sobre 2. Les pide el coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. El seno de 30 es un medio, ¿sí? Lo pueden ir viendo directamente del círculo. Sí. Luego hay quien adorna mucho esto, ¿no? Ponen aquí, se imaginan esto como una llanta de bicicleta, se imaginan eso como hacen su círculo, ¿no? Ahí. Luego se imaginan, por ejemplo, que a los 60, pues es una rebanada de pizza y hasta le ponen por ahí su pepperoni, ¿no? Y cosas así, ¿no? Sí. O se imaginan un reloj o cualquier cosa, ¿no? Alguien alguna vez había hecho creo que el círculo de un superhéroe, no sé, el escudo, no sé qué era. Había un escudo, ¿no? Que alguien había hecho. No les estoy diciendo que eso hagan, simplemente que para que hagan bien su trabajo, para que
que se vea bien, que se entienda, que lo trabajen, que le pongan algo que los distinga, algo interesante, ¿no? ¿Sí? Y agregar lo de 15 y de 75. ¿Sí? Este tema es muy importante, lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Les decía, es la base de una gran parte de las matemáticas, es la base de la ingeniería, es la base de varias cosas, ¿no? Sí, lo inventaron los griegos hace tantísimos años, pero recientemente pues cualquiera se hubiera dado cuenta de cosas posiblemente así, ¿no? Pero no deja de ser muy importante el famoso círculo unitario y de ahí, de esto nos falta todavía ver las funciones, llegar hasta las funciones. Eso lo vamos a lograr ya con la tabla, que hoy nomás nos dio llegar hasta el círculo, hasta ese círculo, pero llenando la tabla, vamos ya a poner la función seno, y aquí está la función seno. Entonces, el dominio, el rango y todo eso. ¿Sí? Y ustedes van a hacer las gráficas que falten algunas, ¿no? Bueno, entonces le dejamos hasta ahí. Copien el apunte, hagan su círculo y empiecen a llenar la tabla. Y nos vemos el viernes. Gracias, profesor. Nos Que tenga vemos, buen día. profesor. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos. Disculpe, profesor, ¿esto es para el lunes o para el viernes? Yo creo que para el viernes, véanlo, tomen el apunte y me dicen las dudas. Y podemos dejar más tiempo para que completen toda la tabla y el círculo. Oiga, Ok, profe, gracias. Sí. y para el apunte tenemos que copiar todo y los ejercicios también hacerlos. Sí, sí, hay que ir haciendo todo. Bueno, gracias. Sí.